Estamos esperando que se conecten los demás. Me esperan un momento. Un momentito, por favor. Ok. Todavía me faltan 6 personas. Esperemos un momentito, por favor. Puedan entrar. ¿Pueden ver la pantalla que estamos proyectando? Sí, a ver. Sí.
Se va a refugiar para allá. Ok. Retomando la parte de consolidación de estado, en esta parte hablamos que la consolidación de estado es solamente una técnica para verificar las cuentas anuales de una entidad que puede englobar, como le dije, un grupo de compañías que dependen de una casa matriz o una casa tenedora, donde vamos a tener la parte de lo que son compañías subsidiarias, las compañías que son la casa matriz y las tenedoras o filial. En esta parte hablamos que esto debe hacerse mediante lo que son normas de estados, normas internacionales de contabilidad, y donde vamos a trabajar la NI número 10 y la NI número 27. En la NI número 10 lo que nosotros vamos es a verificar la fecha de cierre de cada uno de los estados financieros, y si hay algún evento que pasó en una fecha fuera del estado, nosotros tenemos que registrarlo a pie de página en la fecha correspondiente del estado, sin alterar ya el estado realizado, sino que, como el ejemplo que le había dicho anteriormente, si nosotros estamos registrando las ventas del año 2021 y hubo un evento de incremento o disminución en la misma que me puede afectar al 2022 porque no se hizo en el periodo correspondiente, yo debo hacer un ajuste con el valor residual de esa venta, pero no registrarlo para este año, sino pasarlo al año siguiente. En los estados financieros de una entidad, nosotros podemos hacer estados financieros combinados o estados financieros individuales. Y esto va a depender de la casa matriz o de la casa tenedora, cómo ellos han realizado dentro del contrato con las compañías subsidiarias que quieren esta información financiera. Cuando estas cuentas o unidades se hacen por separado, debe haber una imagen completa de la actividad de la empresa y dar las informaciones relevantes como son los créditos o débitos que se han realizado durante ese proceso. En caso de que la información no esté consolidada en el balance de ganancias o pérdidas, las entidades deben hacer una información en la parte de cambio del patrimonio y se deben acoger a la parte de plusvalía de la entidad jurídica. Cuando una compañía o sociedad tiene el control sobre otra, se debe verificar en qué parte o porcentaje tiene el dominio esta compañía controladora o subsidiaria. Y en la parte necesitamos saber la dependencia una de otra. Nosotros tenemos que validar las normativas fiscales, pero también recoger dentro de las entidades las obligaciones que han formulado o acuerdos que han hecho entre ellas. Para esto, nosotros necesitamos ver desde el punto de vista fiscal qué normativas tributarias nosotros vamos a llevar a cabo para poder consolidar los estados y que estas entidades no sean sujetos de incapacidad económica por el registro de sus activos. Cuando nosotros hablamos de la NI número 27,
El objetivo de esta norma es poder percibir los requisitos de contabilidad e información que tienen que ver con las inversiones en las compañías subsidiarias y en los negocios conjuntos y asociados. Esta lo que quiere es registrar o preparar estados financieros por separado, pero que se puedan ver dentro de la separación cómo aplica cada uno de los rubros dentro de las cuentas. En la NI número 27, nosotros lo que aplicamos es la elaboración y presentación de estados financieros consolidados de cada una de la entidad bajo su poder de dominio. ¿Qué quiere decir esto? Que si quien tiene el poder de dominio o es la casa matriz en este momento, es esta compañía la que va a presentar el estado financiero consolidado. Y ponía un ejemplo de lo que son casas matriz, compañías tenedoras o compañías subsidiarias. Todas las operaciones que tiene Aprecio, por ejemplo, Aprecio es una subsidiaria de Grupo Ramos. Todas las operaciones que tiene esta compañía realiza sus estados financieros individuales, pero debe presentar una información financiera a la casa matriz. Y la casa matriz verificar cada uno de los rubros para entonces decidir si esta entidad puede seguir o no de manera dependiente de ella o necesitamos eliminarla. En el caso de que la entidad no presente los estados financieros a la fecha establecida o en las regulaciones financieras con las normativas contables, puede haber muchas veces una contradicción del estado financiero consolidado con el estado financiero que ellos están presentando de manera separada. En los tipos de estado financiero, hablamos que nosotros necesitamos que cada entidad pueda elaborar un estado financiero de manera conjunta, con conformidad con el marco normativo de la ley, pero estos estados financieros pueden ser individuales, separados, consolidados o combinados, dependiendo la situación o el contexto de la empresa. Cuando hablamos de estados financieros individuales, hablamos que la empresa hace un informe a la entidad o casa matriz donde no tiene el control sobre ninguna de las cuentas o la entidad, pero es parte del grupo económico y debe presentar este estado financiero de manera individual. Es decir, se debe olvidar muchas veces de la aportación del capital. No debe presentar la aportación de capital que tiene la casa matriz y debe sacar dentro del estado lo que son las cuentas por cobrar a tercero y los pasivos que tiene dentro de la entidad y hacer un estado financiero presentando solamente la actividad económica de su empresa. Quiero que me digan si entienden este punto, porque es uno de los puntos más relevantes en la consolidación de estado. ¿Cuáles cuentas puedo presentar y cuáles cuentas no debo presentar? Cuando yo hago estados financieros individuales, hay cuentas que deben desaparecer del estado. Por ejemplo, todos los pasivos que adquiere la compañía con la casa matriz deben ser eliminados porque no forman parte de la actividad económica. Todas las cuentas por cobrar que tiene la casa subsidiaria, la compañía tenedora o subsidiaria con la casa matriz también deben ser eliminados. Solo deben presentar un porcentaje de los inventarios y son los inventarios que ellos han adquirido con su aportación de capital, pero los inventarios que la casa matriz ha enviado a la subsidiaria no pueden ser presentados por la casa subsidiaria, más sí por la matriz porque pertenecen a su grupo de activos. ¿Entendimos este punto aquí? Quiero preguntas para luego iniciar con los estados financieros separados. Preguntas. ¿Entendimos esto? ¿No entendimos nada? ¿Cómo trabajamos esto? Profesora, vamos a ver Sí. si yo entendí. Vamos a ver.
Está claro la parte de que el ejemplo que usted puso, y de eso hay un montón de ejemplos. Empresas grandes que tienen otra empresa pequeña. Y usted dijo que la empresa pequeña, que depende de la matriz, lleva su contabilidad, digámoslo así, ¿verdad? Lleva su contabilidad aparte, pero que cuando se hace un general, digamos, un estado financiero, hay cuentas que la pequeña no puede presentar. Así es. Solamente la empresa matriz. Exactamente. Entre esas cuentas, Y esas cuentas son... la parte de aportación de capital no debe aparecer porque no pertenece a la compañía pequeña, sino que pertenece a la compañía grande, que es la casa matriz. Ahora, si la compañía pequeña, que es como usted le está llamando ahora, que son las compañías subsidiarias, en un momento determinado, uno de los accionistas consigue dinero y quiere hacer una aportación de capital, tiene que presentar en un estado financiero separado esta aportación de capital, pero no lo puedes hacer en el mismo estado, pero lo tiene que hacer por separado. Las inversiones que hace la casa matriz, como son los inventarios, por ejemplo, las góndolas, las mercancías que envía para poder abrir la compañía subsidiaria, ese inventario no puede ser presentado por la subsidiaria, tiene que ser presentado por la casa matriz. Ahora, dentro de las operaciones, esta compañía subsidiaria va a tener que comprar inventarios de mercancía. Entonces, esos inventarios que ya ella va a comprar sí pueden ser presentados porque son parte de sus operaciones, pero no su inventario inicial, sino las compras luego de estar constituido. ¿Entendimos esta parte? Maestra, y, por ejemplo, si esa empresa subsidiada no cumple los requisitos de la empresa matriz. La casa matriz decide eliminar y hacer el retiro de su aportación de capital dentro de esa compañía y cerrarla. Recordemos que no se mandan solas, sino que la compañía, la casa matriz es quien decide si puede permanecer en el mercado o no puede permanecer. Por ejemplo, nosotros hemos visto casos donde se han abierto algunos aprecios y de momento desaparecen. ¿Pero por qué desaparecen? Porque se hace un estudio de mercado, se dice que ese nicho es bueno para poner esa compañía, pero las actividades económicas, la casa matriz dice, yo quiero que este supermercado me deje el 50% de sus operaciones, pero le está dejando el 20%. Y ellos deciden hacer una implementación, verificar si pueden mantenerla por lo menos un año más, y si no le da el rendimiento que ellos quieren, en ese momento entonces retiran sus acciones de esa compañía y cierran el establecimiento. Y muchas veces hay pérdidas de activos ahí que lo tiene que registrar la casa matriz, pero no lo puede registrar la compañía subsidiaria. ¿Y otra casa matriz no puede acoger esa empresa subsidiada? No, eso va a depender de los términos del contrato, porque recuerde que estamos trabajando la parte de las patentes, que son activos negociables. Ahora yo puedo decir, yo te puedo vender mi nombre comercial como un activo negociable, pero yo te pongo los lineamientos que yo quiera dentro del contrato. Y tú sigues siendo una compañía subsidiaria porque estás utilizando mi nombre comercial. Y vamos a poner un ejemplo de Farmacia Carol. Yo no soy farmacéutica, pero yo me pongo a estudiar farmacia y yo digo, bueno, yo quisiera poner en mi entorno una Farmacia Carol. Carol hace un estudio de mercado, me dice, yo creo que es viable, yo lo que te voy a vender es mi nombre comercial, pero dentro de mi nombre comercial yo tengo parámetros que tú tienes que cumplir.
podemos hacerlo mediante sociedad, o si tú quieres ser un ente individual, entonces yo te vendo el nombre comercial. Entonces, ellos me pueden poner el parámetro para que yo utilice su nombre, pero ellos pueden decidir que ellos no quieren hacer negociación conmigo de esa manera, porque ellos son quienes delimitan si se puede o no. Una pregunta. Sí, claro. Del ámbito comercial, yo comprendo los beneficios que pudiera hacer, y ese ejemplo que usted acaba de poner, eso se da muchísimo, ¿verdad? Yo tomo una marca ya posicionada y pongo lo que se llaman son franquicias. Sí. En el ámbito contable, ¿cuáles son? ¿Hay algún beneficio de yo Claro tomar la que sí. marca de otro? Claro que sí. O sea, La protección de la marca. Sí. Digamos así. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Alessandra, me da un segundito, le respondo a Mauri y luego voy con usted. Cuando nosotros hacemos esta parte, que lo que estamos utilizando es el nombre comercial, que es a lo que nosotros aquí muchos llamamos franquicia, que son las mismas subsidiarias. Yo dependo de esa casa matriz. Yo estoy utilizando el nombre, yo lo que estoy es comprando el derecho de la utilización, pero mis activos son míos. Yo tengo que hacer una inversión en activos muchas veces porque esta compañía no me provee los activos. Y yo determino que ellos determinan conmigo que yo debo vender al precio que ellos decidan y que la utilidad que tengan en operaciones, vamos a decir que a cierre del año fiscal son 20 millones de pesos en base a la aportación de cada una de las subsidiarias. Yo digo, bueno, en base a la aportación del capital, a ustedes les va a tocar un 80% como casa matriz, pero a mí como subsidiaria me toca el 20%, pero muchas veces ellos me dicen, te va a tocar el 20%, pero no del total del aporte de capital. Yo te voy a dar el 20% de las operaciones, te voy a dar un 5% de aportación a capital, pero tú me tienes que tomar un 5% de riesgo de mercado. Y realmente lo que me voy a ganar es un 10%. Y esos términos siempre lo va a poner la matriz. Y yo decido si me conviene o no me conviene para poderme asociar con ellos. En otros casos, hay casa matriz que cuando van a hacer alguna negociación, no lo tienen con subsidiarias, sino que lo tienen con tenedoras, que son compañías tenedoras. Tienen casi el mismo poder de la casa matriz, pero en menor porcentaje. Y estas compañías deciden la parte de la aportación de capital, en qué porcentaje, vamos a decir que tú como casa matriz puedes tener un 60%, pero nunca el 80% dentro de mi contribución de activos. Y entonces tenemos casi el mismo poder y yo puedo adquirir por debajo de mi matriz otras subsidiarias y yo te respondo por la subsidiaria. Y vamos a suponer, casa matriz es Grupo Ramos y Grupo Ramos tiene 60% de las aportaciones de una tenedora y la tenedora es Supermercado Pola, pero Pola decide que debajo de ellos quiere tener todo lo que son a precio. Y quien domina precio es Pola, no es la casa matriz. Quien tiene que responder por esa aportación de capitales y por esas operaciones no va a ser directamente la casa matriz, sino la compañía tenedora, en base a las aportaciones del capital que tiene. Pero esos términos se definen mediante contrato, se definen las políticas, cuáles rubros entran o no entran dentro de la consolidación de Estado, qué cuentas ellos deben presentar por separado, qué participación tienen en cada una de las cuentas. Por ejemplo, cuando ustedes vieron, cuando estábamos haciendo estados financieros verticales, donde nosotros queríamos ver la importancia de cada rubro de manera porcentual, eso lo aplicamos ahora en la consolidación de Estado. Y yo digo, bueno, ¿a qué yo me quiero
enfocar dentro del estado financiero, mi participación mayor va a estar en mis cuentas por cobrar y en la parte de inversiones de los activos. De esta parte, como te está dando un 34%, de ese 34 yo quiero un 20 y el 14 es tuyo. Si lo que más rentabilidad te está dando son las ventas, que tú te estás ganando un 80%, ellos pueden decidir que de ese total, de ese porcentaje, ellos quieren un 60% y que el 20% va a ser tuyo, poniendo ellos todos sus activos dentro de la misma compañía. ¿Entendido esta parte, por favor? Entonces, la cuenta que entran van a ser, perdón, Las cuentas que entran dentro de la... lo va a definir el contrato. Lo define el contrato. Ahora, por normas... En el caso de nosotros, el mandato del ejercicio. No, por normas internacionales de contabilidad, cuentas que no deben entrar son la aportación del capital, los pasivos negociables, las inversiones que no se hayan realizado dentro de la compañía subsidiaria y las cuentas por cobrar. No entran dentro de la aportación del Estado. Esas 4 cuentas no la pueden presentar como parte del estado financiero consolidado. Voy con usted, Alessandra. Tenía una pregunta, por favor. Sí. Alessandra Belén. Sí. Sí. Lo que quería saber es que si esa compañía, por ejemplo, la compañía tenedora, como el ejemplo que usted puso, de que Aprecio es una compañía tenedora del Grupo Ramos. No, Si es el una Grupo Ramos, subsidiaria. consigue tener subsidiaria. Si consigue tener ventas sumamente altas, que ellos podrían decidir poner su supermercado aparte, o sea, sin tener nada que ver con el Grupo Ramos. No, ellos pueden hacer filiales, pero no pueden hacer casa matriz, porque la casa matriz siempre va a ser Grupo Ramos, porque es quien diseña mediante estrategia si quiere o no ese nicho del mercado. Por ejemplo, nosotros no vemos Aprecio en lugares de poder adquisitivo, y eso es una normativa que tiene Grupo Ramos. ¿Dónde nosotros vemos Aprecio? En los barrios. Pero nosotros no vemos Pola. Supermercado Pola no está en barrio tampoco. Está en un nicho de mercado donde el poder adquisitivo es mayor. Y entonces estas son normativas que la dicta la casa matriz y que dentro del convenio, yo te digo, según tu aportación de capital, yo voy a controlar tus operaciones y tú no puedes salir del nicho del mercado que yo te he establecido. A pesar de que tú crezcas como compañía, tú sigues siendo dependiente mío, porque lo que define no es tu capital, lo que lo va a definir son las operaciones que tú tienes, pero todavía tú sigues siendo una compañía subsidiaria y nunca vas a pasar de ser una casa matriz. Para hacer una casa matriz, ¿qué tiene que hacer? Se cierra el contrato y ellos pueden poner otro supermercado, pero nunca con el mismo nombre de Aprecio, ni de Pola. Forma una empresa. Tienen Forma una Ah, empresa. ok. Exactamente. Sí. Porque ellos pueden crecer bastante y querer independizarse. En este caso. Se pueden independizar, pero tienen que cerrar contrato dentro de la casa matriz y tienen que poner un nombre comercial que no tenga ninguna implicación legal o ningún parecido a lo que tiene que ver con la casa matriz. Por ejemplo, yo puedo poner Aprecio, pero no le puedo poner con Z. El precio. Exactamente.
Y ahí yo estoy constituyendo otra compañía y me estoy independizando. Pero inmediatamente le cambio el nombre. Muchas veces que cuida la casa matriz, que este local comercial, ellos puedan tener la participación en los contratos de alquiler para no dejar esa parte del mercado abierto. O sea, como yo estoy haciendo mi punto comercial, si tú creciste como compañía, ahora no me tienes que comprar solamente la patente, también me vas a tener que comprar el punto comercial, porque el punto lo hice yo con el nombre de aprecio. Y ahí están las trabas que tiene la casa matriz con las compañías subsidiarias. Cuando también voy a la parte de estados financieros separados, los estados financieros separados son los informes que realiza la casa matriz sobre las inversiones en las compañías asociadas. Esta parte lo hace de manera controlada y definiendo cada negocio. ¿Qué queremos decir con esto? Un estado financiero separado, ya cuando la casa matriz tiene toda la información financiera de sus diferentes subsidiarias y filiales, va haciendo por separado sus estados financieros para saber qué participación del mercado tiene cada una de sus filiales. Por ejemplo, me voy directamente, vamos a entornos donde tenemos mucho aprecio. Vamos a decir en la zona este. Tenemos aprecio en la Charles de Gaulle, tenemos aprecio después de en Vivienda Mendoza. Tenemos 3 aprecios. Vamos a decir que los niveles de participación al iniciar las operaciones fueron la misma, pero puede ser que la que está en la Charles de Gaulle, las operaciones comerciales que hacen tengan menos rentabilidad que la que se hacen en aprecio en Vivienda o en aprecio Mendoza. ¿Qué va a definir la compañía? Cuando se realizan los estados financieros por separado, ¿qué participación tienen ellos dentro de la zona oriental? Y define, bueno, mi filial número 1 que yo tengo en este momento es aprecio en Vivienda. ¿Pero por qué? Por la rentabilidad económica que me está dando, este va a ser el número 1. Número 2, puedo clasificar Mendoza y van seccionando en base a los estados cómo es estado financiero separado, perdón, cómo es la participación de cada uno de sus filiales dentro del ente. Cuando estamos hablando de hacer un estado financiero consolidado, esta información lo que hace es verificar todos los activos y pasivos y la parte de patrimonio, ingresos, gastos y flujo de efectivo que tienen tanto la casa matriz como la compañía subsidiaria y representarse como si fuera una sola. Hice un individual, yo como aprecio lo mando a casa matriz, aprecio en Vivienda lo manda a la casa matriz, aprecio Charles de Gaulle lo manda a la casa matriz y aprecio Mendoza también lo envía. Esos son estados financieros separados. Una vez hecho esos 3 estados, venimos nosotros como casa matriz a consolidarlo y a presentarlo al fisco como una sola compañía. Incluso la dependencia del RNC de una y otra debe ser consecutivo para informaciones contables mediante el fisco. Y yo, la casa matriz, digo, estas son mis compañías, filial 1, filial 2 y filial 3, ingresos de la filial 1 tanto, ingresos de mi filial 2 tanto, ingreso mío como casa matriz tanto. Al final, el estado financiero debe estar completo por cada uno de las subsidiarias. Y en los estados financieros combinados, lo que hacemos es presentar 2 o más entidades que se encuentren bajo un mismo control común. ¿Y qué hacemos aquí? Yo como casa matriz decido que quien me va a controlar a precio que están en la zona este va a ser a precio en Vivienda. Y a precio en Vivienda tiene que combinarme el estado de
del aprecio que esté en Mendoza y del aprecio que esté en la Charles de Gaulle. Y él presenta a la casa matriz un estado solo de esas dos compañías. Preguntas sobre esta parte y la diferencia entre cada uno de ellos. Individuales lo presenta la compañía controladora, o sea, casa matriz. Separado, cada una de las entidades envía sus estados financieros a la casa matriz de manera separada por las operaciones que tuvo. Consolidado, una vez enviado cada uno de los estados, yo como casa matriz lo hago uno solo. Y combinado, yo decido quién me va a tener el control sobre un entorno en particular y me va a enviar esa información financiera por nicho de mercado. Preguntas, aclaraciones, dudas, por favor. Ahora bien, No escuché. lo que de mi parte hasta ahora, claro, Claro. está claro. Sí. Estamos claros hasta acá. Entonces, en esta parte nos quedan 3 minutos para ir a la próxima. Aquí tenemos las definiciones de lo que es una casa matriz, que es la empresa dueña de una u otra empresa o agencia comercial, que lo que hace es verificar las operaciones y abrir agencia en diferentes puntos ordinarios. Una casa matriz puede ser ordinaria o puede ser preferente. Las casas matriz ordinarias no gozan de ningún privilegio, pero deben tener, para ser una casa matriz, debe tener el 51% o más de las acciones de las compañías para poderla controlar. En la parte preferente gozan de ciertos privilegios, entre estos los dividendos, de manera preferencial cuando se va a liquidar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hacemos una casa matriz con alguna atribución o preferencia dentro del aporte de capital, cada vez que esa casa matriz gana o tiene rentabilidad, yo decido el porcentaje que quiero de esa rentabilidad. Es decir, si tú te ganas el 100%, el 20% es mío y el 80% te corresponde a ti. Y eso se define mediante contrato. Si es ordinaria, todas las ganancias pertenecen a la subsidiaria, no a la matriz. Y lo que se hace es la división de aporte de capital. En las compañías subsidiarias son compañías que están controladas directamente por otra compañía y que normalmente existe un control de propiedad en una de las mayorías de los rubros que tiene que ver con el 50% de sus acciones. ¿Por qué existen las compañías subsidiarias? Una de las razones es para hacer el proceso de adquisición de acciones que se pueden comprar en otras compañías y poder nosotros aumentar los nichos del mercado. Y también nosotros necesitamos poder llegar a controlar acciones de operaciones de compañías subsidiarias en cuanto a las inversiones. Son empresas pequeñas que nosotros podemos controlar o adquirir más del 50% de sus acciones. Lo voy a dejar hasta acá y entramos de manera inmediata porque se va a caer la intervención. Y si tienen preguntas, por favor, me la dejan saber en la siguiente entrada. Ok. Okay.